La siguiente cualidad que vamos a empezar a ver ahora es la resistencia, ¿vale? La resistencia la podemos definir como la capacidad de un sujeto para mantener una actividad o diversas actividades durante el mayor tiempo posible de manera eficaz, aunque también se relaciona con la capacidad que tiene un sujeto de recuperarse de la fatiga de una actividad. O sea, fijaros que por un lado, concepto de resistencia como capacidad de soportar un esfuerzo y capacidad de resistencia como capacidad de recuperarse ante la fatiga que genera una actividad. Vamos a tener distintas manifestaciones de resistencia que se suele clasificar desde un punto de vista energético y va a producir una serie de adaptaciones al organismo en función de tres grandes tipos de modificaciones. Por un lado tenemos la resistencia aeróbica, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo de una actividad realizada a baja intensidad, media baja intensidad y de larga duración, donde el oxígeno que tomamos a través de la respiración proveniente del medio que nos rodea es suficiente para mantener durante cierto tiempo este tipo de esfuerzos hasta que se agoten las reservas o los sustratos energéticos. Por otro lado, tenemos las resistencias anaeróbicas lácticas. Es aquella de una intensidad media alta, más bien alta, donde mediante procesos de glucólisis anaeróbica se va a producir un aumento del lactato sanguíneo, producto de desecho que se produce como compensación a ese esfuerzo de alta intensidad. Por eso se llama anaeróbica láctica, precisamente porque hay un acúmulo importante de lactato en función también de la duración. Evidentemente, aquí la duración del esfuerzo va a estar limitado por el lactato, con lo cual no va a tener una larga duración. Y por último tenemos las anaeróbicas alácticas. Lo que supone, aquí tenéis un ejemplo de ese tipo de actividades, donde lo que supone es un esfuerzo de muy alta intensidad cuya duración es muy corta, con lo cual no va a dar tiempo a que el organismo comience la producción de ácido láctico. Como os he dicho antes, cada uno de estos tres tipos de resistencia va a producir una serie de adaptaciones específicas en el organismo y en la siguiente tabla vamos a ver algunas de las más importantes. Por ejemplo, dentro de una actividad aeróbica se va a producir un predominio de fibras lentas en los músculos encargados de la acción. Fijaos, predominio de fibras lentas. No tiene mucho sentido que un deportista que requiere un esfuerzo de alta intensidad y de gran velocidad le incidamos mucho en trabajos aeróbicos donde predominan fibras lentas. Disminuye la frecuencia cardíaca en reposo, es decir, baja la frecuencia cardíaca cuando no estamos haciendo un esfuerzo físico. Esto va a venir producido precisamente por lo que viene a continuación, porque aumenta el tamaño del corazón. Al aumentar ese tamaño necesita menos pulsaciones en reposo para mandar mayor cantidad de sangre al resto del organismo. También va a aumentar la irrigación de los músculos de acción, es decir, va a haber mayor capilarización, mayor cantidad de sangre que acude a esa musculatura. Vamos a ser capaces de aumentar el consumo máximo de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que puede ser utilizada por el deportista para realizar una determinada acción deportiva. Va a aumentar el umbral anaeróbico, con lo cual vamos a hacer, cuanto más tiempo estamos en régimen aeróbico, más tiempo va a poder durar el esfuerzo a intensidades elevadas, y el cuerpo va a sufrir una pérdida de materia grasa como adaptación a los esfuerzos largos a los que va a ser sometido. Por otro lado, en los esfuerzos anaeróbicos lácticos, las adaptaciones o las modificaciones que se van a producir en nuestro organismo va a ser, por un lado, un predominio de fibras rápidas y de esfuerzos medios, ¿vale? Ya podemos realizar los esfuerzos o realizaremos los esfuerzos a mayor intensidad, con lo cual se producirá una adaptación a ese tipo de fibras. Va a aumentar el grosor de la pared de corazón. Igual que antes con la aeróbica decíamos que aumenta el tamaño, con este tipo de esfuerzos lo que aumenta es
la pared del corazón, es decir, la musculatura. El corazón va a tener mayor capacidad de contraerse con potencia para que esa sangre salga con mayor presión y llegue más rápido a los músculos que lo necesitan para mantener la intensidad de la actividad. Soporta cantidades de ácido láctico fuerte. Si vamos aumentando la intensidad y vamos realizando esfuerzos por encima del umbral anaeróbico, lo que debemos intentar es aguantar, soportar esa acidosis láctica para mantener el esfuerzo lo máximo posible hasta que ya realmente la contracción muscular no se pueda llevar a cabo. Y tendremos un cuerpo fuerte adaptado a intensidades prolongadas. Mantenemos masa muscular y no se produce, como hemos visto anteriormente, que hay un cuerpo delgado para ahorrar energía al máximo, sino que aquí tenemos un cuerpo musculado que aguanta esa intensidad durante un cierto tiempo. Y por último tenemos los esfuerzos anaeróbicos alácticos. Y las modificaciones principales que se producen, pues evidentemente predominio de fibras rápidas anaeróbicas, la tipo 2B, permite esfuerzos muy intensos pero cortos, aproximadamente de una duración de hasta 12-15 segundos como máximo. Produce una fuerte energía el organismo para la actividad, ¿vale? Es capaz de reponer y de utilizar el ATP a una velocidad muy alta. Y a nivel del cuerpo, es un cuerpo que mantiene muy bien la masa muscular, son cuerpos muy musculosos, porque tiene que soportar esfuerzos de muy alta intensidad, muy fuertes y evidentemente, como hemos visto, con periodos muy cortos de duración. Vamos a distinguir entre dos grandes bloques de resistencia, ¿vale? A nivel muy genérico, ¿vale? Por un lado tenemos la resistencia general y por otro lado la resistencia especial. Con la resistencia general buscaremos adaptaciones de tipo general en todo el organismo y que va a ser característica de aquellos deportes en los que esta capacidad es una más de las que intervienen en la mejora del rendimiento. Por ejemplo, en los deportes de equipo o los deportes de adversarios, ¿vale? Podemos trabajar desde un punto de vista de resistencia general, ya que el rendimiento va a venir dado por una combinación de distintas capacidades aplicadas de manera eficaz, con lo cual a lo mejor generar una base de resistencia general nos va a servir para luego aplicar esa resistencia, que no es la cualidad específica que necesita nuestro deporte, a otras manifestaciones de cualidades físicas que sí que las vamos a necesitar, ¿vale? Por ejemplo, la resistencia a la fuerza en deportes de equipo. Y luego tenemos por otro lado la resistencia especial. La resistencia especial es la de la propia disciplina deportiva y aquí tenemos, pues como ejemplo, la natación, las carreras, el ciclismo, el patinaje, el esquí, etcétera. Esa resistencia especial va a venir determinada tanto a nivel de duración de la prueba como adaptaciones en los grupos musculares que intervienen en los gestos técnicos. Es decir, si yo estoy preparando un nadador, el tipo de resistencia que debe trabajar es mediante actividades de natación. Os recuerdo los principios del entrenamiento que hemos visto en el tema anterior, donde hablábamos del principio de la especificidad, donde se entrena con interviniendo directamente sobre los grupos musculares y a nivel fisiológico sobre lo que necesitamos para obtener el máximo rendimiento en nuestra actividad deportiva. Bueno, y dentro de esos tipos de resistencia específica, ya os digo, relacionados directamente con el tipo de prueba o de esfuerzo al que va a estar sometido el organismo, pues aquí tenemos resistencia de corta duración, entre 35 segundos y 2 minutos, resistencia de mediana duración, entre 2 minutos y 10, resistencia de larga duración, entre 10 y 35, larga duración 2, entre 35 minutos y 1 hora y media, larga duración 3, entre hora y media y 6 horas, y larga duración 4, pues por encima de 6 horas. Esto ya son pruebas extremas o tipo Ironman o maratones o esfuerzos de ese tipo para una resistencia específica.